Hola, ahí sí, que el computador no sepa bien para dónde mirar. Bueno, Se ve muy bien. también me van a ver mirando para un lado o para el otro, por la cámara donde estoy ubicada. Y gracias por la presentación, bastante larga, pero está bien. Bueno, como ya saben, yo trabajo revistas culturales y desde mi área estoy pensándolas en cómo pueden ser usadas como una herramienta complementaria al currículum escolar de textos, porque si pensamos en el contexto de la pandemia, por ejemplo, en el confinamiento, todo lo que pasa al principio de, del 2019, o sea, 2020, perdona, por lo menos en el contexto latinoamericano, muchos colegios se vieron obligados a repensar sus metodologías, mandar tablet, o ver qué pasaba con los libros de texto, cómo hacerlos llegar a lugares remotos. Entonces hay todo un problema que tiene que ver con la cadena de distribución y también con la creación de material didáctico, con la creación de material de lectura, que abordara una nueva realidad frente a los niños y niñas y adolescentes, y nosotros mismos, ¿no es cierto?, no estábamos adecuados. Entonces, quiero partir hablando de esto, que tiene que ver con cómo creo que las revistas culturales, o las revistas en general, de modo modo grueso, pueden ser un aporte complementario, ¿no es cierto?, porque tampoco se trata de que vamos y derribemos el currículum escolar, porque también es una suerte de ingenuidad, pero sí una suerte como de propuesta de nuevo aprendizaje que, si bien no he llevado a la práctica, está pensando en cómo hacerlo a través de un pilotaje. Entonces está bien en pañales esta idea. Pero bueno, primero que todo, aunque agradecerle a los que están conectados a esta hora, de los distintos países a los que han permanecido conectados durante toda la jornada, que partió, ya estaba muy buena, partió con Marina ahí contándonos sobre su trabajo, y voy a retomar un poco porque cruzan bastantes líneas de pensamiento, a los compañeros que han expuesto, y por supuesto a Aldo, que sin su ayuda esto no se podría realizar, y bueno, nos subió hartos a su barco, porque ya no es bote, ahora es barco, ¿no es cierto? Hay muchas personas involucradas, y que nos permite, ¿no es cierto?, como dijo una participante de la mesa anterior, decolonizar también viendo aquello que no está, lo oculto, porque precisamente las estrategias del oculto muchas veces eh, impiden que veamos con transparencia lo que nos ocurre a nosotros mismos en nuestra experiencia docente. Entonces, creo que el aporte tiene que ver con repensar nuestras prácticas docentes y conocer la experiencia de otros académicos. Creo que eso es un gran aporte. Ahora, lo que yo les quiero hablar, les dije, tiene que ver con las potencialidades de una revista cultural. Y claro, estoy pensando cultural desde lo no académico, particularmente, ya, porque generalmente las revistas culturales se asocian a una praxis y a un tipo de escritura académica, o a tipos de revista que se vinculan con ciertas escrituras y ciertas miradas que vienen de sujetos que tienen una formación universitaria, o que, aunque no la tengan, son escritores, poetas, artistas visuales, pero en general la gente del mundo letrado, cultural, sí tienen una formación. Ya no existe tanto la praxis, el oficio, ¿no? O más bien no es que no exista, no se valida, sobre todo a nivel institucional y de circuitos culturales también. Los circuitos culturales donde operan, no sé, las artes y la literatura son bastante excluyentes, aunque no lo parecieran, pero el campo literario es muy excluyente con aquellos que no cumplen ciertas normativas, ya sea de adherirse a lo mercantil o de no adherirse y estar en contra. Entonces, claro, yo misma les voy contando que cuando mandé el título de esta presentación, fue revistas culturales, una herramienta para democratizar la lectura. Sin embargo, cuando empecé a escribir esto, que no lo voy a leer, pero lo estoy mirando, empecé a cuestionarme, ¿por qué estoy usando el término de cultural? ¿Qué tan académico es usar el término de cultural, pensando que una revista, la mayoría de los que se conocen como revistas culturales, o las que se legitiman como revistas culturales, no son revistas de circulación masiva, por ejemplo, sino que son revistas que se han hecho grupos literarios, o alumnos universitarios de instituciones que sacan revistas financiadas por las instituciones, o, como les dije, poetas, artistas, pero que están asociadas a ciertas redes. De ahí que yo misma empiece como, ups, tal vez no fue pertinente poner el término de culturales, porque como bien hemos visto, y como también lo vimos en el seminario que hubo hace unos meses atrás,
la cultura no necesariamente, no necesariamente la hacen unos pocos, la hacemos todos, ¿no es cierto? Las protestas hacen cultura, quienes transitan en el espacio público hacen cultura, los grafitis hacen cultura, el lenguaje audiovisual, todo finalmente constituye la cultura. Todas las producciones nuestras constituyen la cultura, independiente de qué lado de la cultura ideológicamente se posicionen. Es así como estoy pensando también en el soporte de cualquier tipo de revista a la que pueda tener acceso un estudiante y que pueda servir de modelo para construir algo, otra revista, por ejemplo. Y aquí, por supuesto, el tema de la pandemia ha generado que lo digital, ¿no es cierto?, tenga una función bastante importante, se ha relevado mucho lo digital. Hay una cantidad impresionante que yo todavía estoy mirando y capacitándome con un estudiante precisamente sobre la posibilidad de aplicaciones que hay para desarrollar este modelo de revista en el cual pienso y que va de cierta manera pensando en un desmontaje de cómo está constituido la aplicación de preguntas, de actividades que hay en los textos escolares, que por lo demás son bastante lineales, y también como una forma de desmontar ciertos cánones de lecturas, de interpretaciones, ¿ya? Entonces, la revista, ¿no es cierto?, como objeto material, ya como objeto material presenta una estructura que la diferencia de otros textos escolares, los textos escolares, si uno abre un texto escolar, unidad 1, unidad 2, unidad 3, y dentro de la unidad hay todo un orden, secuencia, que por supuesto pedagógicamente se puede justificar a nivel de progresión de las habilidades, de las competencias lectoras, etc. No voy a discutir eso porque creo que estoy metiéndome en otra discusión que no es tan relevante para lo que yo quiero explicar, sino más bien de lo que quiero, a lo cual le quiero dar importancia, es que la revista no necesariamente tiene que ser leída linealmente. Cualquiera de ustedes que haya sido lector de revista, o incluso un periódico, un diario, uno abre la página horóscopo, o abrió a la mitad, o abrió lo que le interesó, y dejó el otro sin leer, y eso no afectó, por ejemplo, a que ustedes, o a que nosotros no entendiéramos el contenido de la revista, ni la línea editorial de la revista, ni las imágenes, ¿no es cierto? La revista funciona como un todo, pero a la vez articula un todo. Ahora bien, los textos escolares, ¿no es cierto?, promocionan políticas públicas que están bajo el currículum nacional, que está, ¿no es cierto?, institucionalizado a través de decretos de ley, a través de lo que es el Mineduc, el Ministerio de Educación chileno, y que en nuestro caso, particularmente el caso chileno, porque puede que ustedes conozcan otras realidades, y como también han demostrado estudios que vienen principalmente de la lingüística, que no es mi área, pero sí me interesan, se ha demostrado que los textos escolares privilegian las actividades en los distintos ejes de lectura. En Chile por lo menos teníamos 3 y ahora tenemos 4, que es la lectura, la escritura, la oralidad y la investigación. Y la mayoría de estos ejes, por no decir todos estos ejes, en los trabajos de estos lingüistas que los han abordado bastante bien, y me refiero al tema de los textos de lenguaje, que es el área en la que yo relativamente puedo moverme, poseen un carácter más bien descriptivo, explicativo y reproductivo, ya sea las lecturas como las actividades didácticas que orientan el acercamiento a dichas lecturas. Por ejemplo, ¿qué ejemplos vemos? Se pide mucho copiar, transcribir, tomar apuntes, aprender a tomar apuntes, cita en la investigación, anda una revista académica. Siempre en el eje investigación es interesante que siempre se remite a que investiguen en revistas académicas, de buscadores indizados como Cielos, Scopus, WOS, etc. Cosa que sí es útil para desarrollar la investigación de un estudiante, pero que también, si pensamos en estudiantes cuyo eje, cuya investigación, aparte, no sé, a los 15 años, tal vez antes, la investigación se parte de investigación académica en realidad, porque toda la vida uno está investigando. Y ya les voy a contar una anécdota que me parece muy pertinente para explicar este trabajo con revistas. Entonces, claro, generalmente los textos escolares, además de ser descriptivos, explicativos, reproductivos, se remiten, se autorreferencian dentro de su propia área disciplinar. No hacen cruces, por ejemplo, muchas veces con las artes,
si utilizan la dramaturgia, con suerte mandan a los chicos a ver el teatro, si es que pueden. De hecho las bases curriculares abordan en una parte eso. Entonces, claro, incluso las imágenes, si uno mira las imágenes de los textos escolares, del lenguaje al menos, muchas son decorativas, buscan la motivación del estudiante, también cumplen una función estético-decorativa, pero no son transportadoras de significado, lo cual no implica que no lo puedan ser, lo pueden ser, pero la mayoría de los textos escolares de lenguaje, en el caso chileno, muestran esa realidad. Ahora, los textos en la escuela en Latinoamérica son los soportes que más se utilizan, ¿ya? Y frente a esta realidad, por supuesto, existen distintas posturas, no hay una sola, y para algunos, ¿no es cierto?, el texto escolar es esencial en el aprendizaje de los estudiantes porque están elaborados sobre la base de perspectiva y bases teóricas. Son una guía que orienta tanto al estudiante como al docente, y sobre todo al estudiante porque puede hacer actividades no solo dentro del aula, sino también fuera del aula, lo cual da por hecho una actividad que no necesariamente van a estar haciendo. Uno puede decir, vaya a hacer la tarea, y eso no quiere decir que la hagan, a menos que se los penalice, ¿no es cierto?, que eso ya también es complicado, por lo menos para algunos de nosotros. Y la otra, por ejemplo, ¿no es cierto?, postura, que es la contraria, que este tipo de textos escolares que se mandan a la licitación, estoy pensando en los textos municipales, los que son comandados y supervisados por el gobierno, dan cuenta, ¿no es cierto?, están reproduciendo la cultura dominante, las hegemonías. Ya el Mineduc te dice que leer por nivel. Además, hay lecturas sugeridas, pero también te está introduciendo que hay lecturas obligatorias que pasan por un filtro de expertos que tiene que considerar qué lee o no es estudiante de tal nivel. Y hay trabajos que brillantemente han demostrado que muchos de estos textos, los expertos los ponen en un nivel, pero los chicos no los entienden, ¿no es cierto? Hay una cita bella de Borges que alude a esto, que un estudiante se le acerca y le dice que no entiende X texto, por más que lo ha leído muchas veces, y Borges le dice, bueno, los argentinos que están aquí podrán corroborar mejor esta anécdota, les dice que no se preocupe, que este texto todavía no está, que el autor todavía no ha escrito para ella, que tal vez en 5 años ese texto el autor lo ha escrito para ella. Y eso es bello porque tiene que ver con la apropiación de un texto literario y no con inculcar leer literatura. Por mi parte, por supuesto, creo que ya se quedó claro que adhiero más a la segunda postura. Y pensando en lo que nos dijo Marina esta mañana, no sé, cuando ella abrió con la conferencia, ella expuso que existe un canon literario, por lo menos para el caso de la literatura, que es lo que yo me puedo hacer relativamente cargo, que significa cómo es pensar la nación desde políticas gubernamentales. Y ella también mencionó un libro sobre el cual quiero detenerme un poco, que es Martín Rivas, que es del periodo que ella investiga, pero que inicialmente su título era Martín Rivas, novela de costumbres político-sociales. La parte novela de costumbres políticos sociales se eliminó y se dejó Martín Rivas, pero ese texto me parece realmente interesante porque lleva más de 100 años en el currículum escolar. Ha sido el único texto que ha permanecido de modo constante en el currículum nacional chileno, y más de 100. O sea, uno piensa, wow, ¿no es cierto? Eso supera probablemente la edad de sus padres, de sus abuelos, la de ustedes. Y para mí este ejemplo, claro, no resulta menor porque una de las formas en que se ha leído la novela transversalmente hasta ahora, y eso es lo que es preocupante, por lo menos para mí, es que es cómo se puede ascender socialmente, y ascender socialmente en el libro es sinónimo de ser burgués. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque Martín Rivas llega como un provinciano a la ciudad de Santiago, ya con el fin de estudiar leyes en el Instituto Nacional. Y finalmente termina casándose con la hija del hombre que lo aloja, en su casa lo alberga, que a la vez estafó a su padre, al padre de Martín, que tenía una mina en el norte, y lo estafó, y bueno, él asciende socialmente, se casa con la hija de este adinerado burgués, porque es honesto, porque es estudioso, porque es fiel, ¿no es cierto? Es fiel a los principios y a la familia, involucra todo lo que un buen ciudadano debería ser, ¿no es cierto? Y además adhiere a los principios liberales. Y claro, eso en Chile se lo ha abordado como lo que es la meritocracia. Si tú trabajas y te esfuerzas, vas a llegar a ascender socialmente. Lo cual yo creo que los que estamos acá consideramos que efectivamente puede ser una falacia. Pero ¿por qué me refiero a este texto? Porque cuando se lo lee desde la meritocracia, se hace esa lectura que es la que ha predominado en el currículum, la primera pregunta que uno como docente puede hacerse es, a ver,
siglo XIX, novela publicada en 1862, pero que está contextualizada en 1850, Martín Rivas sabe leer y llega a leyes en el Instituto Nacional. Sospechoso. O sea, ¿cuánta gente sabe leer en esa época? Buscando ahí, ¿no es cierto?, por San Google, me encontré que el 13,5% de la población chilena de esa época estaba registrada en 1 millón y algo, 1.300.000 y algo, sabía leer. O sea, de ese 1 millón y algo, el 13,5% es la nada misma. Por lo cual, si empezamos a ver lectura, una muy buena que hace Doris Sommer, pero sobre el romance, y empezamos a buscarle la beta, realmente Martín Rivas nunca fue un desclasado, venía de una burguesía empobrecida. Entonces, Tenemos 5 minutos. ya. Ahora, ¿por qué creo que las revistas pueden dar respuesta a esto, a solucionar estas miradas uniformantes que el canon propone, que los textos escolares, y sobre todo las revistas digitales? Porque las revistas me las imagino como una caja de Legos. Si ustedes tienen una caja de Legos, y un niño tiene una caja de Legos, da lo mismo como arme los Legos. Va a armar cualquier figura, pero cualquier figura que arme va a tener una forma. Y a eso me refiero cuando digo que la revista puede ser un instrumento que permita la, ¿cómo se dice?, la elaboración de rutas de aprendizaje donde el estudiante pueda desenvolverse dentro de un espacio de aprendizaje adaptativo que responda a sus necesidades y que sea más personalizado. Por ejemplo, en lugar de que la revista le proponga a la actividad, conoces a un extranjero, o si tú eres extranjero, ¿cómo te relacionas con tus compañeros? En lugar de hacer esas preguntas que son súper sesgadas y muy estructuradas, ¿por qué no utilizar una revista, y eso es lo que quiero crear a largo plazo, o a corto plazo, que tenga un objetivo, que todas las rutas lleven a un mismo objetivo y converjan, pero que las rutas sean distintas? Pienso en esto a partir del ejemplo del hijo de un amigo que llegó un día muy frustrado, tenía un juego de estrategia, y él era el rey de la isla, estaba construyendo su isla, e hizo una fiesta para celebrar que terminó el castillo, y mató a todas las vacas. El chiquillo llegó muy frustrado porque ahora no tenía cómo darle de comer al pueblo el resto del año, a su isla, y además no tenía vacas para intercambiar con otras islas para tener otras cosas. Eso sí tenía solución. O sea, para poder intercambiar tenía que desarmar el castillo y cambiar materiales a otras islas que sí tuvieran vacas. Pero ¿qué es lo que me pareció maravilloso de esto? Cómo él, ¿no es cierto?, no tomó una mala decisión para nada, tomó una muy buena decisión en el momento en que dijo, voy a celebrar y voy a matar todas las vacas, porque aquí en Chile bien decimos tirar toda la carne a la parrilla, o lanzar la casa por la ventana. Eso hizo el niño, y no está mal para la situación particular que la pensó. Sin embargo, se dio cuenta, él mismo, que la opción que tomó no le servía para llegar al objetivo, no de aprendizaje, pero el objetivo que era alimentar y mantener viva a los que vivían en su isla. Me pareció maravilloso, más allá de la frustración del niño, porque implica el concepto de revista que propongo, en que no hay rutas buenas o malas. Lo que se busca es que haya objetivos diferentes y donde cada sujeto, por ejemplo, en el caso de los chicos haitianos, o peruanos o venezolanos, pueda incluir su propia experiencia para llegar al mismo objetivo. Y eso se pone en diálogo. Por ejemplo, y si se trabó en una etapa y no logró cumplir la actividad, no significa que esté malo, sino que tiene que devolverse, revisar, hacer una autorrevisión y seguir, y encontrarse con el compañero con un ticket de salida, por ejemplo, y compartir la experiencia, a ver, ¿cómo llegaste tú acá? ¿Cómo llegaste tú a la meta? Y van a darse cuenta que convergieron por distintos canales, pero no están buenos ni malos, y eso, ¿no es cierto?, tiene que ser guiado por un docente que funciona como guía, no funciona como un prescriptor, y creo que tiene que ver con algo que se llama rutas de aprendizaje adaptativo, porque se adapta a la necesidad del estudiante y permite también la inclusión y la democracia, porque se está pensando en incluir realmente dentro de la experiencia educativa los conocimientos que cualquiera puede poseer, cualquier niño de cualquier nacionalidad, y no necesariamente orientarlos a que respondan a lo que pregunta el currículum nacional a través de estos textos de lectura. Bueno, de eso en general quería hablarles.